ciertos combustibles para poder funcionar. Hablábamos la clase pasada de la movilidad y de la motilidad. Es decir, no solamente precisa energía para que los músculos se muevan, sino para que haya una correcta homeostasis. O sea, todo el sistema tiene que funcionar por un combustible. ¿Sí? Y dentro de esos combustibles habíamos hablado de los carbohidratos, habíamos hablado de las proteínas y habíamos hablado de las grasas o lípidos. Los carbohidratos se van a transformar en glucosa y nos quedarían las proteínas que el cuerpo las va a utilizar no como un combustible en sí, sino la utiliza como un precursor de aminoácidos y los aminoácidos son los que van a ir reparando, por ejemplo, células, tejidos musculares, ¿sí? Y el otro de los combustibles son las grasas, ¿sí? Los lípidos. Bien. Habíamos hablado entonces de que, refiriéndonos a los carbohidratos, de que no se refiere a los carbohidratos, en la clase pasada habíamos hablado de lo que son las harinas, ¿sí? Permiso, ¿Sí? buenas Por favor, noches, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas Buenas noches. noches. Acá le traigo su parte, en parte, y ¿me permite tomar asistencia? Glucosa, carbohidratos, proteínas, lípidos, alimentos, por así decirlo. Empiezo con mi Aminos. Adorno Luciana, Álvarez Nicolás, Aranda Mariana, Barrios Ariel, Presente. Bobadilla Luana, Bogarín Joaquín, Presente. Cambra Sánchez, Presente. Cuellar Poma, Escobar Magalí, presente, Espínola Barbona, Ferreira Franco, Fleitas Lucas, Presente. Florentín Gastón, ausente, ¿no está? Gómez Sabina, González Egui o Egues, González Eugenia, Enchos, Presente. Ledesma Ailén, Lucentini Agustín, Margarita Belén Ayala, Mesa Ruchinsky, Presente. Paredes Eduardo, Presente. Pereira Sabrina, Ramírez Néstor, Rojas Martínez, Rojas Tatiana, Sandoval Ezequiel, Sosa Micaela, Tomás Ignacio, Uriel Maximiliano Recalde, Vera Alejandro, Zárate Sebastián, Miño Valeria, Mereles Rubén, presentado Carlos, Romero Antonio, Presente. Saucedo Fernando, Presente. Villa Llanela, Salinas Trinidad, Recalde Uriel,
González Camila. Ruiz Díaz Mauro. Ábalos Federico. Presente. Ayala Lito. Bueno, listo. Gracias, muy amable. Hasta luego. Presente. Ayala Margarita puede ser, profe. Y si dije Margarita Belén Ayala. Profe. Sí, te puse presente. Estamos mal. Profe, disculpe. ¿Quién es Ewes? Lindo nombre. No sabía que había. Conocí un solo Ewes que está en Entre Ríos, uno de mis mejores amigos. No sabía que se refería a Ewes, usted conocía a Ewes en la Argentina. Mi tío Sigamos. Entonces teníamos, con respecto a los carbohidratos, habíamos hablado de que en la alimentación, o sea, sí estamos cuando hablamos de carbohidratos, para que no se tome confusión, nos estamos refiriendo a harinas, almidones, ¿sí? Pero también nos estamos refiriendo a vegetales, ¿sí? Dentro de los almidones íbamos a tener arroz, fideo, batata, papa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de la alimentación? O sea, todo eso que yo nombré, el cuerpo lo transforma en glucosa, ¿sí? Ahora, puede ser glucosa de buena calidad o puede ser glucosa de mala calidad, como para diferenciarlos, ¿sí? En realidad los alimentos se miden por el índice glucémico, ¿sí? Que es otra cosa. A nosotros lo que nos interesa es que si yo me estoy alimentando de harinas, nada más, ¿sí? Mi glucosa comienza a ser elevada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo está, cada vez que vos metes harina, tu cuerpo lo transforma en glucosa, la glucosa pasa a sangre. En sangre, como hay demasiada glucosa circulando, el páncreas eleva la insulina, ¿sí? Y yo voy a tener como resultado de estas dos elevaciones grasa, ¿sí? Tejido adiposo. Y esa grasa la va a almacenar en el hígado, ¿sí? Como un hígado graso, o alrededor de las vísceras, ¿sí? A nivel de tejido celular subcutáneo, en el abdomen o en las caderas y en la cola, ¿sí? Estábamos ahí, ¿sí? Perfecto. Ahora, si yo me alimento con carbohidratos, ¿sí? Como vegetales, son carbohidratos donde van a formar glucosa, pero es una glucosa que se va a ir formando lentamente, es decir, se va degradando lentamente, no hace el pico que hace una harina, sino que comienza a subir muy lento y a medida que va subiendo, vos lo vas gastando con las actividades de la vida diaria, ¿sí? El otro tipo de carbohidratos, como las harinas, la glucosa que produce se consume muy rápido, que es lo que habíamos hablado, es un desayuno en base a harinas, ¿sí? A los 20 minutos ya no tienes el desayuno, ya lo consumiste, ¿sí? Todavía ni empezó la mañana, eso es lo que estábamos hablando en la clase pasada. Entonces, siempre el desayuno es tratar de consumir no tantas harinas, ¿sí? Sino buscar más un equilibrio con proteínas. ¿Tá? No. La leche no, porque habíamos hablado que tiene caseína, o sea, son proteínas que el cuerpo humano no está preparado para digerirla, o son muy pocas la cantidad de personas que tienen
esa enzima para destruir la proteína de la leche. Y la mayoría de los que consumen son intolerantes a la lactosa y no se dan cuenta. O sea, pero sí, cada vez que vos consumís, te pica la piel y te estás rascando y no te das cuenta, te salen los granitos acá, se te hincha la panza, juntás gases, ¿entendés? Tenés un intestino que se vuelve mucho más lento, o sea, tenés sensación de falta de aire, o sea, hace bien como si fuese una alergia, ¿sí? Por eso es una intolerancia. Muchas personas lo tienen y siguen tomando porque no creen que la leche es la que causa eso. La única leche que puede tomar, como hablamos en la clase pasada, el humano es la leche de la mamá. O sea, el bebé la única leche que toma es de la mamá, hasta los 6 meses o hasta el año, ¿sí? Y después el destete. ¿Y por qué es importante? Muy importante la lactancia, porque va a adquirir todas las vitaminas, todos los minerales, todo el sistema de defensa lo adquiere con la leche materna, ¿sí? Es decir, que si no has tenido por ahí una lactancia o te han alimentado con fórmula, bueno, las fórmulas que vienen hoy en día son muy similares a la leche, pero sí de la madre, pero no hay como una leche materna. Y si la madre no puede darle la teta, por eso antes se buscaba lo que por ahí ustedes, pero antes se buscaba la nodriza, que se llamaba. La nodriza era como una madrina de leche, es decir, aquella madre que por ahí en el barrio tenía varios hijos y tenía leche todavía, y iba la mamá con su hijo y le daba para que le dé de comer y volvía otra vez, ¿sí? Es buena para consumir, pero en realidad no es una leche, es un agua, ¿sí? O sea, no tiene ningún beneficio, o sea, a no ser la leche o el agua de coco, sí, ¿sí? O el coco rallado también, ¿entendés? O sea, ¿por qué? Porque tiene lípidos de los buenos, ¿entendés? Ya hablamos de grasas y tiene de buenos, como la palta, ¿sí? Son grasas de las buenas, o como las nueces, las almendras, las avellanas, o sea, ¿sí? Perfecto. El agua de almendra es nada, o sea, es como para decir que reemplazaste la leche y estás tomando un agua blanca. O sea, cuando en lo que respecta a la leche, hablamos de la leche cruda, ¿sí? O sea, no puedes consumirla, pero sí puedes consumir los fermentados de la leche. ¿Por qué? Porque ya está fermentado en el exterior, entonces no es necesario que actúe ninguna enzima digestiva para digerir la fermentación, porque ya está fermentado. Entonces, sí puedes consumir yogur y sí puedes consumir queso, ¿sí? Entonces, dentro de los quesos, las variedades que quieras, ¿sí? La diferencia la hace cuanto más duro el queso, es mejor porque tiene más calcio, ¿sí? Y en lo que respecta al yogur, hablamos de un yogur tipo griego. El yogur tipo griego es el yogur que se usa para cocinar, que no tiene azúcar, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque si te compras un yogur común, ¿sí? Vas a estar consumiendo leche fermentada, que está espectacular, pero tiene demasiada glucosa, azúcar, de la común, ¿me entendés? Entonces, lo que hace es, por un lado, es un alimento que es medianamente sano, pero por el otro lado te está reventando el azúcar, ¿sí?
O sea, de todas formas, si vos querés hacer un yogur más o menos griego, es decir, compras 1 litro de leche, compras un pote de yogur, le pones el yogur a la leche y lo dejas fermentar y tenés tu yogur hecho en la casa. ¿Entendés? A medida que antes de terminar agarrás lo que te queda de yogur, volvés a comprar otro litro de leche, volvés a poner el yogur y tenés otro litro de yogur. ¿Entendés? Lo que estás haciendo es le vas sacando de a poco el azúcar, porque se va diluyendo el azúcar, entonces te va quedando un yogur puro, al cual vos le podés agregar un poquito de maní, un poquito de almendras. Almendras no son un puñado así, son 10 almendras que las podés repartir 5 a la mañana y 5 a la tarde, o sea que podés ponerle almendras ahí también. Puedes ponerle dos nueces y te queda un buen desayuno. ¿Entendés? Proteico. ¿Sí? En lo que se refiere a la glucosa, por ejemplo, en las frutas, nosotros también tenemos glucosa, nada más que a la fruta se le denomina fructuosa. La fructuosa es un azúcar, o sea, y como es barata, la mayoría de los alimentos van a ver que no traen glucosa, sino que traen fructuosa o jarabe de maíz también, ¿sí? Que es peor todavía. Eso sí es veneno puro. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, como la fructuosa eleva demasiado el azúcar en sangre, está permitido 2 frutas, ¿sí? De estación, o 3 si me querés comer, una con el desayuno, una a la merienda y otra media tarde, ¿sí? Pero, o sea, tienen que tener en cuenta que la fruta, si bien vos la ves como que es sana, pero tiene mucha fructuosa. O sea, es lo que hablábamos. Si con las naranjas, si vos agarrás y te tomás un jugo de naranja en un vaso, y vos decís, me exprimís 4 naranjas, ¿sí? En realidad lo que estás tomando es agua con azúcar. O sea, haz de cuenta que vos pongas agua de la canilla y le pongas 10 cucharadas de azúcar, y es exactamente lo mismo. ¿Entendés? Y si vos decís, pero la vitamina C, y no tiene tanta vitamina C como te la vendieron, ¿no? O sea, el kiwi tiene más vitamina C que la naranja. ¿Sí? Entonces, lo único que estás haciendo es consumiendo un agua azucarada que lo que va a hacer es subir los índices de glucosa tuyo, y lo único que estás haciendo es generando más grasa en el cuerpo. ¿Sí? Lo ideal, si comés, es lo que hablábamos creo que la clase pasada, es comer la naranja entera, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque tiene la fibra, ¿sí? En realidad las fibras no aportan mucho tampoco, ¿sí? O sea, la fibra lo único que hace es mover los intestinos y darte gases. Es lo único que aporta la fibra. Después no es un alimento la fibra, ¿sí? Si estás constipado, es bueno comer fibra, ¿sí? Los tallos de selva, por ejemplo, que tienen mucha fibra, está bueno comerlos porque te va a hacer ir de cuerpo. Pero no te aporta al sistema energético, no aporta energía, ¿no? Bien, eso con respecto a los carbohidratos. Con respecto a las proteínas, y hablamos de, dentro de las proteínas tenemos las proteínas animales y tenemos las proteínas vegetales, ¿sí? Dentro de las vegetales tenemos porotos, garbanzos, lentejas, ¿sí? Aportan gran cantidad de proteínas. Pero lo que tienen es que fermentan demasiado en el intestino. ¿Ah? Pero si no tenés problema, es muy sano y la podés consumir. Ahora,
¿Esa proteína reemplaza la proteína animal? No, no la reemplaza. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros precisamos en la proteína animal, lo que necesitamos es incorporando no solamente vitamina B12, ¿sí?, sino muchísimos aminoácidos y muchísimas proteínas a través de la carne. ¿Ya? El ser humano es un animal carnívoro, o sea, come carne y se nutre de carne. ¿Ya? Si vos sos vegetariano y te haces una hamburguesa de lentejas, por ejemplo, hay para todos los gustos, pero te podés hacer una hamburguesa de lentejas y es así, es asquerosa, yo la No es verdad que vaya, no es verdad. Esa que viene vegana. Yo no la pude terminar, pero bueno, o sea, ese tipo de personas se tienen que suplementar con vitaminas, es decir, se le tiene que dar un complejo vitamínico. No es que se alimenta con vegetales y anda así por la vida. ¿Estamos? Las vitaminas que va a suplementar son las vitaminas de la carne que no está consumiendo. ¿Está? Y cada 6 meses, 1 año, se tiene que hacer una rutina de análisis para ver cómo están las vitaminas. Con respecto a las proteínas animales, nos referimos tanto a las carnes rojas como a las carnes blancas. ¿Sí? Y dentro de las carnes rojas, no es solamente lo que hablábamos en la clase pasada, no es solamente la de vaca, o sea, es carne roja. Lo que sea, ¿entendés? ¿Sí? Ahora, dentro de las carnes blancas tenemos también su gran variedad, porque tenemos no solamente pollo, pavo, pato, ¿entendés? Y dentro del pescado también. La diferencia, o sea, si vos me decís, pero ¿qué es más sano? Y la diferencia lo único que le hace es lo que hablábamos la clase pasada, la mioglobina, que es la que tiñe la carne de rojo, y si no tiene mioglobina, es blanca. ¿Sí? Eso es de acuerdo a dónde se maneje ese animal. O sea, por eso es la diferencia de la carne roja a la carne blanca. Fíjate que, por ejemplo, El pato es suyo. La carne de pato es dura, pero es saberla cocinar. Es saberla cocinar. Y dentro de los pescados tenemos los pescados de río y los pescados de mar. ¿Sí? ¿Cuáles son los más sanos y los que aportan más omega? Por ahí ustedes escucharon hablar del omega 3, omega 6, los pescados de mar. ¿Sí? Que la verdad que están caros para consumir. ¿Sí? Y no sé, medio que acá en Formosa consumir pescado de mar es como y vivimos en el culo del mundo y al norte. O sea, el pescado de mar acá medio que no va a conseguir, no sé por dónde lo van a traer. O sea, si viene del Mar del Plata, o sea, todo congelado. Pero sí, el pescado de río es bueno. La diferencia dónde está en cómo cocinarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la grasa que tiene el pescado de río por ahí no es muy buena. ¿Sí? Entonces, sí es saludable si lo cocinas al grill, por ejemplo, o a la parrilla, pero no envuelto, para que se cocine en la grasa, ¿sí? Sino que se tiene que desgrasar. ¿Sí? Entonces, con respecto a las proteínas es eso. ¿Sí? Y con respecto a las grasas, nos estamos refiriendo a las grasas vegetales, como hablábamos recién, ¿sí? Aguacate, ¿sí? Pero la palta, el aguacate,
Eso sí, nos estamos refiriendo a la parte de lípidos, pero también se refiere a la parte de la grasa que trae la carne. ¿Sí? O sea, el corte de carne muchas veces trae un tejido adiposo que la gente se lo hace sacar, ¿sí? Porque le hace subir el colesterol. No, o sea, no tiene un pedo que ver el colesterol, ¿sí? O sea, ¿se puede consumir esa grasa? Sí, se puede consumir. O sea, lo que a vos te está haciendo subir el colesterol no es la grasa que estás consumiendo en la carne, sino que son los carbohidratos que vos le estás metiendo a las comidas, ¿entendés? O sea, si vos al asado ese, ¿sí? lo estás acompañando con pan y después le metes una sopa paraguaya y después le estás metiendo, ¿me entendés? Entonces los carbohidratos empiezan a subir. Y si sube la glucosa, sube lo que es la insulina, comienza a formarse grasa, el medio se hace muy ácido, ¿sí? El cuerpo intenta repararlo poniendo una célula de defensa, que es una grasa, que es el colesterol por ende empieza a subir, ¿sí? Y te va a dar alto el colesterol. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, hasta ahí estamos. Con respecto a de dónde tenemos la energía, lo tenemos en claro. ¿Sí? Ok. Esto se explaya en el manual. ¿Estamos hasta ahí? Ok. En el manual hay una parte en donde está la de alimentación. Vayan a estudiar de ahí. ¿Sí? En el docente. Justo me lo traje al docente. Bien. Es decir, que esto es energía química que es la transformación de la energía lumínica. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Bien. Entonces, teniendo en claro esto, empezamos con el primer sistema energético. La finalidad de los sistemas energéticos, ¿sí? Es mantener siempre en forma renovable el ATP. ¿Sí? Ese es el combustible, adenosil trifosfato. ¿Sí? Cada vez que se rompe un enlace y queda como ADP, ¿sí? Inmediatamente el cuerpo comienza a utilizar los sistemas de energía para volver a retransformarlos en ATP. ¿Estamos? Hay tres sistemas de energía para hacer esto. El primer sistema es el sistema ATP-PC, adenosin trifosfato, fosfocreatina. ¿Sí? Eso significa yo tengo una molécula de ATP en donde una enzima, ¿sí?, denominada ATP-pasa va a romper el último enlace de esta cadena, va a quedar un fósforo inorgánico libre y un ADP. Este fósforo inorgánico se va a juntar con creatina, formando la fosfocreatina. ¿Sí? Formando la fosfocreatina. Esta fosfocreatina va a romper su enlace
por una enzima que es la creatinquinasa, para devolver, ¿sí?, este fósforo otra vez al ATP. ¿Estamos? Por ende va a quedar formado otra vez ATP. Es un sistema que dura alrededor de entre 15 a 20 segundos. ¿Sí? Se consume muy rápido y se utiliza para ejercicios muy intensos. ¿Sí? Ejercicios muy intensos. ¿Alguien dijo eso? Anaeróbicos. ¿Sí? Ejercicios anaeróbicos. Entonces, el primer sistema energético tenemos un sistema de ATP PC que es anaeróbico y que dura alrededor de 15 a 20 segundos. Se utiliza en ejercicios intensos, como un levantamiento de pesa o una carrera de 100 metros, ¿sí?, una salida de cajón en la pileta. ¿Sí? Todos los sistemas no actúan por separado, o sea, los sistemas se estudian por separado, pero van actuando en forma conjunta. Es decir, vos tenés, si vamos a la pileta, en la salida de pileta o en la salida de espalda, donde vos te pones así y te largás para atrás, vas a estar haciendo un movimiento muy explosivo, por ende precisás un sistema de ATP-PC, ¿sí?, que dure pocos segundos, que tenga mucha energía, pero después no podés seguir nadando en ATP-PC. O sea, tu cuerpo va a optar, de acuerdo a la intensidad del ejercicio, cuál es el mejor sistema energético para estar utilizando. ¿Entienden eso? ¿Sí? Entonces, el sistema energético se va a medir de acuerdo a la intensidad del ejercicio. ¿Sí? Si yo salgo a caminar y me doy una vuelta a la costanera, ¿sí?, yo no voy a, desde que comienzo a caminar, yo no voy a estar utilizando en ningún momento este sistema. ¿Sí? A no ser que yo, en vez de caminar, por ejemplo, comience a trotar. Pero tampoco voy a estar utilizando este sistema. Ahora, si yo voy trotando, ¿sí?, y hago un pique y vuelvo a trotar otra vez, entonces yo estoy alternando entre este sistema y el otro sistema que me está siguiendo. ¿Sí? ¿Ah? Y esto te vas a dar cuenta, sí o sí precisa por lo menos entre 1 minuto y medio a 2 minutos de descanso para poder recuperarse. Es decir, vos podés, este sistema, vos podés salir a trotar tranqui, pegás un pique de 30 segundos y volvés otra vez a trotar. En el trote que vos volvés a hacer, lo que estás haciendo es recuperando estás utilizando el sistema de PC, recuperando el ATP. ¿Sí? ¿Con qué? Con el trote de nuevo. Pero tenés que dejarlo descansar por lo menos 2 minutos
1 minuto y medio, 2 minutos. Hay autores que te dicen hasta 3 minutos. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder volver a hacer otro pique. ¿Entendés? O sea, vos no podés hacer un pique que dure 2 minutos. No existe eso. O sea, el cuerpo lo interpreta como una salida en donde vas a ocupar mucha potencia, ¿sí? Y vas a salir con este sistema, pero después inmediatamente cambia la marcha y te pone otro sistema a trabajar. Este ya no lo ocupas más, ¿sí? Y vos te vas a dar cuenta, porque si vos haces un pique, vos vas a ver que salís a toda velocidad y a los 5 segundos, 10 segundos, no podés mantener la misma velocidad con la que saliste. Empezás a bajar hasta que llegás a trotar de nuevo e inclusive hasta caminar. ¿Por qué? Porque se agotó el sistema. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, en el gimnasio, ¿qué es lo que hacen? Toman creatina. ¿Para qué? Para que los tiempos de recuperación sean más cortos. ¿Sí? Es decir, que no tengas que descansar 1 minuto y medio a 2 minutos entre una serie y otra serie, sino que te dé la posibilidad de achicar los tiempos de descanso para volver a repetir el ejercicio. ¿Tá? Se utiliza mucho en la parte de musculación en cargas elevadas. ¿Estamos ahí? Bien. En la parte de deportes también se utiliza mucho, ¿sí? Deportes que requieran una utilización más de un tipo de sistema así. ¿No? O sea, los sistemas se van entrenando. O sea, yo no puedo, qué sé yo, a ver, ser jugar al rugby y dentro del rugby tenés los forward, que es donde tenés potencia y fuerza, y los 3/4 donde tenés velocidad. Entonces, un forward no puede tener un mismo sistema energético que un 3/4. Imposible, por ende no tiene el mismo tipo de entrenamiento. Si ustedes ven un entrenamiento, entrenan diferente, al mismo horario, pero los 3/4 entrenan por un lado y los forward entrenan por otro lado. ¿Sí? Los sistemas energéticos van a ser diferentes. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. ¿Entendieron esta? Luego vamos a tener un segundo sistema energético que tiene que ver con la glucosa. ¿Sí? Esa glucosa de la cual nosotros habíamos hablado acá en la alimentación, ¿sí? Se va a almacenar a través de la glucogénesis, se va a almacenar o en el hígado, como habíamos hablado recién, ¿sí? O en los músculos. Y cuando se utiliza esa glucosa que se guarda en los músculos o esa glucosa que se guarda en el hígado se denomina glucólisis. ¿Sí? Entonces tenemos un mismo sistema energético, un mismo combustible que va a ser la glucosa, ¿sí? En donde la vamos a utilizar con un sistema energético denominado glucólisis. ¿Sí? Lisis significa destrucción de la glucosa. El cuerpo, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Tratando de descomponer esa glucosa a moléculas
para tratar de ocuparlas. ¿Para qué? Para transformar el ADP en ATP. ¿Sí? Entonces, dentro de la glucólisis vamos a tener varios pasos. ¿Sí? Generalmente son 10 pasos. La glucosa se debe transformar en glucosa 6-fosfato para comenzar a utilizarlo. Esa transformación de glucosa a glucosa 6-fosfato requiere una utilización de energía. Por ende, va a utilizar un ATP. O sea, el mismo cuerpo para producir ATP precisa energía, entonces va a tomar ATP para poder continuar en su proceso de buscar más energía. ¿Sí? Ahora, en el hígado, la glucosa se almacena como glucógeno. ¿Sí? El glucógeno no precisa, ¿sí?, ATP, sino que se transforma en glucosa, para ser utilizado, glucosa, un fosfato, para entrar dentro del ciclo de glucólisis. ¿Estamos hasta ahí? Es decir, yo tengo glucosa, ¿sí?, que se va a almacenar en el músculo o en el hígado. ¿Tá? ¿Cómo se almacena esa glucosa en el músculo o en el hígado? Como glucógeno. Pero también tengo la glucosa circulando en sangre. ¿Tá? Entonces, para que esta glucosa que está circulando en sangre se comience a combustionar, pongámosle ese nombre, se debe transformar en glucosa 6-fosfato, para lo cual va a utilizar un ATP. Ahora, el glucógeno, ¿sí?, va a ser cuando vos salís a correr. Lo que primero quemás, ¿sí?, es la glucosa que tenés circulando en sangre. Cuando empieza a bajar la glucosa circulando en sangre, ¿qué es lo que hace tu cuerpo? Precisa más glucosa circulando en sangre, porque si no te desmayas, vas ahí corriendo así, se te baja la presión y te cae, te rompe la nariz, ¿entendés? Claro, entonces, ¿qué es lo que hace tu cuerpo? Detecta que los niveles de glucosa están bajando en sangre y va a recurrir a los depósitos que están en los músculos y que están en el hígado. ¿Ah? Eso está bueno, ¿sí?, para aquellos que quieren bajar de peso. ¿Ah? Entonces, los depósitos es el glucógeno. El glucógeno son como paquetes enormes de glucosa. Entonces, lo que hace el cuerpo es comenzar a largar glucógeno a sangre, pero el glucógeno no puede circular en sangre, ¿sí? Se tiene que transformar en glucosa. Entonces, lo que va a hacer es, del glucógeno se forma glucosa, un fosfato, ¿sí?, y va a entrar en el proceso de glucólisis, sin la utilización de ATP. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. El proceso de glucólisis, ¿sí?, va a llevar 10 pasos. En estos 10 pasos lo vamos a dividir en dos.
Los 10 pasos son un chorizo de nombres raros que en su perra vida van a ver, ¿sí? Y es como que no tiene sentido estudiarlo porque nunca lo vas a utilizar. Pero sí vas a estar utilizando esto en los sistemas de entrenamiento que vos le hagas en el gimnasio o en el lugar donde vos estés trabajando, ¿sí? ¿Qué es lo importante de saber de estos 10 pasos? Que los 5 primeros, ¿sí?, el cuerpo va a gastar, ¿sí?, ATP. Y en los 5 últimos, ¿sí?, es donde se va a obtener el beneficio, es decir, la ganancia de ATP. ¿Ah? Entonces, la finalidad de la glucólisis es generar, ¿sí?, es generar ATP en dónde? En el primero tenemos gasto de ATP, acá se gastan 2 ATP. Después tenemos de los beneficios 2 NADH y 2 ATP. ¿Sí? Nicotinamida, adenin, disfosfato. Eso significa NADH, ¿sí? Nicotinamida, adenin, disfosfato. Lo precisás saber. ¿Ah? ¿Qué si no, o sea, bueno, me va a decir NADH, entonces ¿cómo es NADH? ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, perdimos 2 ATP, ¿sí?, pero ganamos 2 NADH y 2 ATP, ¿sí? En esta división, ¿sí?, la cadena de pasos se desdobla. Entonces se van a obtener 4 ATP. Como se desdobla, vamos a tener 2 ATP por un lado y 2 ATP por el otro. Entonces, como finalidad, nos quedan 2 NADH y 4 ATP. ¿Ah? Y perdimos 2 ATP. ¿Estamos hasta ahí? Una vez que se produjo esto, da como resultado, ¿sí?, ácido pirúvico. ¿Sí? O sea, la glucólisis da como resultado, después de los 10 pasos y la ganancia que tuvo, queda un residuo que es el ácido pirúvico. Este ácido pirúvico se combina con el hidrógeno y va a formar ácido láctico. ¿Sí? Bien. El ácido láctico es el residuo, ¿sí?, de la glucólisis. Y es lo que te va a producir los calambres. ¿Por qué? Porque demasiado ácido láctico bloquea los canales de calcio.
y va a bloquear a la glucólisis. Los canales de qué? De calcio. Entonces, si ustedes se acuerdan por qué se contrae el músculo, por calcio. ¿Se acuerdan de lo que vimos fibras musculares? ¿Sí? Si hay demasiado ácido láctico, bloquea los canales de calcio, por ende no hay contracción muscular. ¿Ah? Y bloquea la glucólisis, por ende no hay energía. ¿Ah? Entonces, traducido, vos vas corriendo, ¿sí? Tu sistema se agota. ¿Ah? Como no estás entrenado, empezás a juntar demasiado ácido láctico en los músculos y ¿qué sobrevienen? Las agujetas. Las agujetas es cuando vos vas corriendo y sentís como que te clavan un pinchazo en el músculo y ¿sí? Es distinto al desgarro porque el desgarro sentís bien un chicotazo. ¿Sí? El desgarro, hay dos cosas que uno le pregunta a la persona y la persona lo refiere así. Es como que alguien agarró una gomera y te tiró un piedrazo, ¿sí? Como un golpe, ¿sí? Inclusive puede haber un chasquido cuando se abre el músculo. Y la otra es como si clavaran un cuchillo, ¿sí? Y realmente, o sea, es discapacitante porque quedás rengo y al otro día, ¿sí? Comienza a aparecer un hematoma. Eso significa que hay rotura de fibra muscular. ¿Tá? 3 meses de rehabilitación. Entonces, volvemos al mismo tema de la alimentación y de lo que ustedes están estudiando. Entonces, es una época donde, si bien van a estar de joda y van a estar estudiando, pero dentro de todo tienen que ir cuidando la máquina que después te va a dar de comer. ¿Sí? Porque si la máquina que te va a dar de comer cuando vos te recibas está toda chota, ¿qué es lo que vas a utilizar para comer? Porque le vas a ir a decir al grupo de trabajo, vamos a correr y vos no vas a poder correr. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a estar parado, le vas a estar mostrando los ejercicios así y no vas a estar haciendo nada. ¿Ah? Entonces, si vos sentís en este momento que te desgarraste, ¿sí? Listo. Por boludo, parás, ¿sí? Y tenés 2 a 3 meses de rehabilitación. ¿Por qué? Porque precisás generar una buena cicatriz para que el músculo no se vuelva a romper en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con 2 cosas, con la alimentación y tiene que ver con la falta de plasticidad muscular, de entrenamiento. Entonces, se junta ácido láctico y lo que vos vas a precisar es elongar. Si vos, después de la actividad física, no estás haciendo un correcto programa de estiramientos, no se drena el ácido láctico, el músculo queda muy sucio y vos cuando vayas a volver a entrenar al otro día, ¿sí? Los músculos ya no responden como respondían la primera vez y le vas a estar exigiendo un músculo que no está en condiciones de ser exigido. ¿Está? Funciona igual que un auto. Es igual que un auto. ¿Sí? Depende del combustible que vos le cargues y del mantenimiento que vos le hagas. ¿Sí? Si no tenés esas camionetas nuevas, por ejemplo, que vos ves,
no importa la marca, Harley, Ford, ellos, nuevas, 2022, que vos le ves que cuando aceleran largan una humadera azul. ¿Qué es eso? No tiene mantenimiento. ¿Qué es lo que está haciendo? Rompiendo el motor. Vos te das cuenta que está quemando aceite. En el cuerpo pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Vos tenés que ir a mantenimiento y eso es con los ejercicios, con el entrenamiento, con la alimentación. Acuérdense que ustedes son promotores de salud, o sea que no podés llegar roto. ¿Ah? O sea, si imagínate que si te recibís, estás con 3 desgarros encima, una cirugía de ligamentos cruzados, 3 de 15 de tobillo del otro lado, negro, viniste de Vietnam. ¿Entendés? O sea, ¿a dónde vas a ir a correr? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Entendieron de dónde viene el ácido láctico? ¿Sí? Bien. Por cada hora de entrenamiento que vos hagas en un gimnasio o en una actividad deportiva, vos más o menos tenés entre 25 a media hora de estiramiento. O sea que si vas a entrenar a un gimnasio, 1 hora y media, por lo menos tenés más de 30 minutos de estiramiento. ¿Sí? Lo mismo en los entrenamientos de algún deporte. ¿Estamos? Perfecto. Ese ácido láctico el cuerpo lo tiene que sacar de los músculos, ¿ya? Porque se precisa que el músculo quede limpio. Entonces, ¿a dónde lo va a llevar? Lo va a llevar al hígado. ¿Sí? Y en el hígado va a actuar una enzima que es la piruvato lactasa, piruvato lactasa, piruvato lactasa, ¿Qué es lo que va a hacer esta enzima? Va a romper el enlace que lo une al ácido pirúvico con el hidrógeno, deja el hidrógeno dentro del hígado y el ácido pirúvico lo vuelve a mandar otra vez a la acción. ¿Está? ¿Por qué? Porque el ácido pirúvico va a continuar con el sistema oxidativo. Es decir, nosotros tenemos un sistema glucolítico de azúcar, estamos hablando de glucosa, y un sistema oxidativo. El sistema glucolítico tiene un tiempo de duración de 2 minutos y el sistema oxidativo tiene un tiempo de duración de 20 minutos. Siempre hablando de la glucosa. La diferencia la vamos a tener que el sistema glucolítico es anaeróbico y el sistema oxidativo es aeróbico. ¿Ah? Es decir, si vos vas trotando y haces un pique, en el impulso de comenzar el pique vas a estar utilizando un sistema de ATP-PC, pero en el pique, en el desarrollo del pique, vas a estar utilizando un sistema
glucolítico, ¿sí? Anaeróbico. ¿Ah? ¿Qué es lo que produce este glucolítico anaeróbico? Ácido láctico. Mucho ácido láctico. Que si vos no estás entrenado, al cabo del pique te arrancarás. ¿Sí? Si vos estás entrenado, entonces tu sistema pasa a un oxidativo. En el oxidativo va a utilizar oxígeno. ¿Dónde está la diferencia en esto de que es oxígeno y sin oxígeno dentro de la célula? Tenemos la célula, ¿sí? Y dentro de la célula tenemos una organela que es la mitocondria. Entonces, los sistemas anaeróbicos, que ya nombramos dos, que uno es el ATP-PC y otro es el glucolítico, ¿sí? Son anaeróbicos, se producen por fuera de la célula, ¿sí? Acá, en el citoplasma. Y el sistema oxidativo y la beta-oxidación, que es la parte de grasas, ¿sí? Se producen dentro de la mitocondria. ¿Por qué? Porque dentro de la mitocondria hay mucho oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es anaeróbico? Porque se produce en el citoplasma. Dentro de la célula, pero en el citoplasma, donde no hay oxígeno. ¿Y por qué es aeróbico? Porque se produce dentro de la mitocondria, donde hay mucho oxígeno. Por ahí ustedes imaginaron aeróbico, anaeróbico, que uno respiraba y otro respiraba, vos como persona, pero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a la célula. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, el ácido pirúvico va a continuar. Yo preciso más combustible. Es decir, en el ácido pirúvico va a actuar una enzima no, esto está mal. Piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa va a actuar en el ácido pirúvico, ¿sí? Transformándolo en acetil CoA o acetil coenzima A. Piruvato deshidrogenasa. Esta enzima actúa sobre el piruvato, le saca un carbón, y lo va a transformar en acetil CoA. El acetil CoA va a entrar dentro de un ciclo que se llama ciclo de Krebs. Así que no está escrito. Cuando el ácido pirúvico, cuando el ácido láctico va al hígado, ¿sí? Va a actuar la enzima lactato deshidrogenasa. Esta corta el enlace, deja los hidrogeniones dentro del hígado
y va a sacarlo al ácido pirúvico limpio del hígado. Ese ciclo se llama ciclo de Cori. Ciclo de Cori. ¿Ah? Vamos de nuevo. El ácido láctico, como hay demasiado, entonces vos comenzás a elongar, caminás, haces un trabajo regenerativo. Para eso son los trabajos regenerativos. O sea, vos entrenás lunes, miércoles y viernes con un trabajo duro, los martes y los jueves en un trabajo regenerativo. ¿Ah? O sea, precisas limpiar los músculos. Eso, el trabajo regenerativo es un trabajo muy suave, ¿sí? Donde no hay esfuerzo y donde tiene buscas mucha plasticidad, elongación, trote suave, pileta. ¿No? ¿Para qué? Para que este ácido láctico vaya al hígado y en el hígado actúe la enzima separando el hidrógeno del ácido pirúvico, y el ácido pirúvico vuelve otra vez al ciclo. Eso que acabamos de nombrar, de que el ácido láctico vaya al hígado, actúe la enzima, separe el hidrógeno del ácido pirúvico, se llama ciclo de Cori. ¿Estamos ahí? ¿Qué hora es? Yo lo sigo. Bueno. Cualquier cosa lo volvemos a repasar la clase que viene. ¿Sí? La clase que viene nos quedaría beta-oxidación, que es las grasas, cómo se combustionan, y comenzamos con sistema nervioso. ¿Sí? Traten de ir leyendo, chicos.